recuerda quién soy, Señor, un hombre que necesita muchísimo de ti, un pecador, pero redimido por tu gracia y tu misericordia. A pesar de eso, no soy perfecto, así es que necesito de ti. Te ruego que me guardes y me protejas de decir cualquier cosa que no esté en tu voluntad y conforme a tu corazón. Pero te ruego asimismo que me uses para hablar todo lo que tú quieres que tu pueblo escuche esta mañana. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y danos la bendición de sentir tu presencia en medio nuestro. Redargúyenos, exhórtanos, cámbianos, haznos más como Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Nos encomendamos en tus manos, rogando una vez más tu bendición y tu dirección, y que tu palabra nos hable en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por mis hermanos y mis hermanas que están acá. Habla sus corazones, por favor. Nos encomendamos en tus manos, Dios. Amén y amén. Le decía al Señor, ¿qué quieres que diga a tu pueblo? I asked the Lord, what do you want me to bring to your people? Y el Señor me guía a compartir con ustedes algo que yo sé que ustedes ya están haciendo. And the Lord asked me to share with you something that I know that you guys are already doing. Yo sé que ustedes son una iglesia de oración. I know that you are a church of prayer. Yo sé que ustedes son una iglesia cuyo corazón es conocido por los demás por la caridad tan dulce que And I know that you are a tienen para church. con los demás. You are a church that's heart is known by others because of your charitable actions and the heartfelt sincerity that you show everyone that you greet. Así es que podríamos decir que son una congregación que está vigilante, alerta. So we can say that you are a congregation that is vigilant. You are alert. Y el Señor me decía, compárteles que deben estar alertas y unidos al Señor en todo tiempo. And the Lord said for me to share with you that you need to remain alert and united at all En times. todas las épocas, en todas las sesiones del año. In all stages and all Estaciones del año. seasons of the year. Y luego me hizo recordar el Señor esa iglesia maravillosa y extraordinaria que se ubicaba en la ciudad de Tesalónica. And the Lord reminded me of that church that would gather in the city of Thessalonica, Una iglesia conocida por su caridad, a church that was also known by its charity, una iglesia conocida por su amor a Dios, the church that was known for its love of God, una iglesia llena del Espíritu Santo. a church that was filled with the Holy Spirit. A pesar de eso, el apóstol Pablo les escribe una carta en la cual, desde la introducción, deja ver eso. Era una iglesia llena de amor, era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia que servía al Señor. Y a pesar de eso, el apóstol sigue exhortándoles y animándoles. And even despite all that, the Apostle Paul writes a letter to this church, despite the fact that they are a church of love and a church of charity. And in his introduction, he's also exhorting them nonetheless. Y entonces el Señor me decía, lo mismo quiero con mi amada iglesia, el Centro Cristiano, la Nueva Dimensión. And so the Lord said to me the same thing, the same message with New Dimension Christian Center. Y es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, sobre la importancia de estar alertas y unidos al Señor en cualquier época del año y en cualquier momento y circunstancia. And that's what I want to share with you all today. It's that you are alert and you remain united in all times, regardless of the seasons, and all times in the Lord. Es sumamente importante It's very important cuidar de nuestra vida espiritual en todas las estaciones del año, en verano, invierno, primavera y otoño. It is important that we care for our spiritual life throughout all the seasons of the year, summer, winter, spring, and fall. En el Nuevo Testamento hay un constante y latente llamado a los cristianos, a los discípulos de Cristo Jesús a estar alertas.
In the New Testament, there is this constant warning to all believers that they need to remain alert. Nuestro Señor Jesús enseñó una y otra vez que los cristianos debemos estar alertas, con espíritu sobrio, The Lord Jesus, lúcido. yeah, the Lord Jesus taught, and He said that we have to remain alert with a sober, a lucid spirit. Especialmente ahora que el fin se acerca. Yo creo que para todos es claro que estamos cerca del fin. Especially now that the end times are near, I think it's clear for everyone that we are in the end times. Y justamente cuando el Señor enseñaba a sus discípulos de la importancia de prepararse porque el fin estaba cerca y su retorno era más próximo de lo que podemos imaginar hoy, And so when the Lord was teaching that, the people needed to be alert, and He was teaching them that it is most important at this time because His return is imminent, He was teaching them. en Mateo 24, versículo 42 al 43 les decía, estén alertas. Otra vez en Mateo 25, versículo 13 les llama a estar alertas. Y luego en Marcos, en el momento en el que está aprovechando los últimos momentos con sus discípulos, les hace ver la importancia de estar alertas y con espíritu lúcido. And in the books of Matthew and in the books of Mark, we see that Jesus over and over again, He's reminding His disciples that it is important that they remain alert with a sober and lucid spirit. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 6, a esa iglesia maravillosa que se encontraba en Tesalónica, Pablo usa las dos expresiones, estén alerta y lúcidos. In 1 Thessalonians, the message to this church, this marvelous church in Thessalonica, Paul is saying to them, to the church, be alert and be lucid. Vuelve y reitera en el capítulo 8, en el capítulo 5, versículo 8, una vez más, estén alertas. And once again, he repeats to them in that same book, be alert. Segunda de Timoteo 4, 5, está alerta y lúcido. Primera Corintios 16, versículo 13, alertas, precavidos, cuidadosos. En Colosenses 4, 5, tengan cuidado, alertas, levántense, vigilen. Apocalipsis 3, 2, hay un llamado claro a la iglesia, no te duermas, no te duermas, levántate, 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 viene tu Señor. Yes. And in the books of Timothy and Colossians and Corinthians and in the books of Revelation, once again, there's this warning and it's saying, be alert, be vigilant, be alert, do not fall asleep, be awake. En el capítulo 16 vuelve y reitera el Altísimo que dio esa revelación a Juan, que mi pueblo se levante, que esté atento, que esté lúcido, yo vengo pronto. In chapter 16 of the Revelations, he's saying to John that my people would be awake, that they would be sober, that my imminent return is upon us. Porque en ese pasaje dice, estén alertas. In this passage it says, be alert. Así es que es una enseñanza recurrente It's a recurring teaching en todo el Nuevo Testamento. throughout all of the New Testament. Pero hay un apóstol, hay un hombre de Dios que lo experimentó en carne propia. There's an apostle, a man of God who experienced this in his flesh. El por qué debemos de estar alertas. And the why we should be alert. Él sabe por experiencia propia que no debemos bajar la guardia en ningún momento. He knows by his own experience that we should never let down our guard. Never. Él sabía que Satanás fue la causa del sufrimiento de Job. He knew that Satan was the cause of the sufferings of Job. Él sabía que Satanás fue la causa de su propia prueba cuando tenía que defender la fe y flaqueó, según Lucas 22, versículo 31 al 32. He knew that it was Satan the cause of who came against him when he needed to defend his faith in the book of Luke. Así es que ya captaron, ¿verdad? Como iglesia que lee la Biblia, ya captaron que me estoy refiriendo al apóstol Pedro. So as a church who reads the scripture, you already captured that I'm speaking about the apostle Peter. Vemos que Pedro no era consciente de la influencia de Satanás, ni de que no tenía el control de sí mismo en el momento en el que, según Mateo 16, versículo 22 y 23, el Señor Jesús revela que es conveniente y necesario que el Hijo de Dios entregue su vida, sufra y pase por vituperio, dolor. Cuando Pedro oye
oye eso. Lo toma al Señor. Le dice, Señor, ven. No. Ay, que Dios nos libre. No, ¿cómo vas a pasar por eso, Señor? ¿Cómo vas a sufrir? Y qué interesante. Qué interesante que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que el discípulo, el que aparece en el primer lugar de todas las listas, cuando se menciona a los apóstoles, a los discípulos, ese líder no había estado en control de sí mismo, no había estado lúcido, no había estado vigilante y se convirtió en instrumento de Satanás en un momento clave. ¿Qué nos dice eso a nosotros? We can see that Peter was not aware that it was Satan who was behind these things. Like when in the book of Matthew, Jesus said that it was necessary for him to suffer and for his life to be given. And Peter says to Jesus, no, don't allow this to happen. You cannot allow this to happen. You cannot go through these sufferings. But the Lord Jesus says to him, no, get behind me, Satan. So Peter was not aware of these trickeries, of these things from the enemy. Y luego venía uno de los momentos más tensos y duros. Y aún ahí no estaba alerta. Y el Señor se lo advirtió. Se acercaba el momento álgido de la tensión entre el liderazgo judío y nuestro Señor Jesucristo. Venían por Él y Él lo sabía. Y Él estaba pasando uno de los momentos más tensos que en su humanidad tuvo que enfrentar acá en la tierra. Y le dice a los discípulos, oren conmigo, oremos, vigilemos. Y Él toma una distancia y empieza a buscar al Señor. Y en ese momento en el que Él está con su Padre en comunión y en unión perfecta, los que debían estar con Él, ¿qué pasó? Cedieron, el cansancio pudo más y durmieron. So in that most tense moment where Jesus was experimenting, where he knew he was going to go to the cross, and he's asking the disciples, his inner circle, he's saying, you all need to pray with me. And that moment of tension is building up because the leaders of the Jewish community and Jesus' ministry, it's all going to come to climax and they're going to clash. And at that moment, he's saying, you need to pray with me. And they were unable to. They all fell asleep. Pero me encanta que en ese pasaje el Señor dice, Pedro, Satanás ha pedido sus vidas para zarandearlos. Y la expresión esa que se nos ha sido traducida como zarandear es una expresión tal cual. Yo no sé si ustedes conocen, bueno, sí, todos han visto el pan de la hamburguesa que tiene semillitas de ajonjolí, ¿cierto? Sesame seed. Tuvimos la bendición con mi hermano de crecer en un ambiente donde se cultivaba la ajonjolí. Pero curiosamente, para llegar a ese granito así limpio, propio, para poder comerse, tenía que pasar por un proceso que se le llamaba zarandear. Se ponía en un artefacto cuadrado con malla, se depositaba y lo movíamos así. That's when you're sifting, the process of sifting in order to cultivate sesame seeds. This is what they went through. They had the privilege of doing this when they were younger. Así es que cuando yo veo esto y veo el significado de la expresión es tal cual. So when I see this, that the Lord is saying to Peter, the enemy has asked for your soul to sift it as wheat, and I see this. Pero ve esa promesa maravillosa. That marvelous promise. Pero cuando haya pasado eso, Pedro, Well, when you have gone through that sifting, Peter, porque aunque lo voy a permitir, yo te voy a guardar porque yo oro por ustedes. and I'm going to allow it to happen, but I pray for you. Vuelve y apacienta mis ovejas. Come ¡Aleluya! back and be a shepherd to my sheep. No sé para usted, pero para mí es esperanzador eso, porque a veces caemos, a veces tropezamos, pero el Altísimo no nos deja. I don't know if that's a feeling of hope for you, but it is for me because we stumble, but the Almighty, He picks us up again. A mí eso me bendice como no tienen idea.
That blesses me like you have no idea. Porque la palabra dice que Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. The word says that he is interceding at the right hand of the Father for you and for me. Y cuando el acusador viene y quiere señalar, And when the accuser comes and wants to point you out, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ella. I already paid Es for him. mío. I already paid for Es her. mía. Mi They're mine. justicia está sobre él y my ella. righteousness is upon them. Y Dios restauró a Pedro y se convirtió en un héroe de la fe, en un hombre de Dios. Así es que cuando había aprendido esa lección, envía una carta allá por el año 62-63 del primer siglo a una serie de comunidades que estaban en lo que ahora es Turquía, en la actual Turquía. So when he has learned this lesson, so now the Apostle Peter, he's able to write this letter to this area which is now known as Turkey. Ya habiendo aprendido la lección, He had already learned his lesson. que debía estar alerta. He wanted to be constante. alert. He wanted to be constant. Es su consejo. This Y is para his, nosotros hoy también. this is his counsel, his advice for us. Dice en su primera carta, primera de Pedro, 5, 8 al 9. ¿En qué momento comienza a predicar el Señor, dirían ustedes? He says in his letter in 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. In what moment did he start preaching, you might be asking? He aquí el pasaje. Here's the passage. Es en un contexto tenso, duro. It's Hay like- persecución. It's in a context that is harsh. There's persecution. La están pasando mal ya cristianos porque están siendo acusados por la comunidad donde estaban. They're going through rough times, the believers, because they were being accused by the community that they were in. Porque contrario a nuestra época, en esa época un cristiano era notorio. Because contrary to our times, back then, a Christian was like a notorious. Su manera de vivir, su comportamiento era opuesto al de los demás. The way they lived their life, the way they behaved, it was an opposite to how others did. Así es que la gente los empezaba a acusar, So people started to accuse them. los atacaba, They would attack them. los maltrataban They would be mistreated. y había toda una serie de dificultades hacia ellos. There was a series of difficulties against them. Así es que la carta de Pedro es para animarlos, alentarlos y ayudarles a que se mantengan firmes en el Señor. So this letter from Peter is to encourage them, to give them hope that they could remain steadfast in the Lord. Y me llama la atención porque si usted hurga en los anales de la historia del cristianismo, siempre que había persecución, la iglesia se levantaba en oración. So if you're able to follow the history of the Christian church, every time there was persecution, the church would rise up in prayer. Y había manifestación del poder del Espíritu Santo. And there was a manifestation of the power of the Holy Spirit. Y Dios obraba. And God would work. A pesar de ese contexto, So despite of this context, Pedro aparece con esta exhortación en el versículo 8 y 9. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Y sí, él ya lo había experimentado. Buscando a quien devorar. No sé si usted nota, pero el lenguaje es bastante gráfico, bastante claro. he says to them in this verse, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. And he had already experienced this, seeking whom he may devour. And if you can see, this language is graphic. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. It says, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Así es que el principio es claro. So the beginning is clear, Bastante claro. very clear. Estemos alertas. Let us be on alert. Repito, I repeat. estemos alerta. Let's be alert. Estemos alerta.
Let us be alert. Iglesia, estemos alerta. Church, let us be alert. Alerta porque el fin está cerca. Alert because the end is near. Es el contexto de cada una de las veces que el Señor Jesús animó a mantenerse alerta y no dejarse vencer. It's in that context of where the Lord Jesus encouraged everyone to remain sober and vigilant and do not allow yourself to be overcome. Y alerta porque tu enemigo no toma vacaciones, no tiene día libre. And alert because your enemy doesn't take vacations. He doesn't take any days off. Y él te quiere destruir. And he wants to destroy you. Hermano, tenemos un enemigo real. Si tú crees a la palabra de Dios, si tú crees que es la palabra revelada, perfecta de Dios, debes creer que tienes un enemigo real. So, brethren, you know that you have a real enemy. And if you believe the perfect scriptures of the Lord, the perfect word of God, you believe that this is a true and real enemy. Que no juega contigo. He doesn't play with you. Él no anda con bromas. He's not joking around. Él te quiere destruir. He wants to destroy you. Quiere destruir tu matrimonio. He wants to destroy your marriage. Quiere afectarte en tu trabajo. He wants to destroy you at your job. Quiere destruir a tus hijos. He wants to destroy your children. Quiere acabar contigo. He wants to do away with you. Recuérdate quién fue Pedro. Remember who Peter was. Y aún no se limitó para atacar a un hombre como Pedro. And he didn't limit himself to attack someone like Peter. ¿De verdad crees? ¿De verdad puedo creer yo que estamos mejor ubicados que Pedro? Do we really think that we are better situated than Peter? Y él dice claramente, debes de estar vigilante. Vigilante sobre lo que ves. He said you need to be vigilant on the things that you see, Vigilante de lo que escuchas. vigilant on the things that you are hearing, Y vigilante sobre todo and vigilant over everything, de lo que haces. everything that you are doing. Cuando estás solo, When you are alone, cuando estás acompañado, when you are in company, cuando vas por el camino, when you're going along the way, donde sea que te encuentres, wherever you find yourself, debes estar alerta, you should be vigilant. porque tenemos un enemigo real. We have a real enemy. Ahora bien, en cuanto a este enemigo, Now then, in accordance to this enemy, hay algo que creo que debemos considerar. I think that there's something that we need to consider. Estoy en acuerdo con C.S. Lewis. Oh, yes, I am in agreement with C.S. Lewis. En la introducción de su libro Cartas del Diablo a su sobrino, In his introduction in this book, Letters from the Devil to his nephew, Lewis dice, Lewis says, hay dos errores igual y opuestos en los que cae la gente cuando se trata del diablo. there are two errors that people fall into when it has to do with the devil. El primero es la superstición, The first one is superstition. el segundo es la sustitución. The second one is substitution. La superstición es creer demasiado. Superstition is to believe a little bit too much. La sustitución es creer demasiado poco. Substitution is to believe not enough. En su opinión, In his opinion, las dos visiones opuestas que la gente tiene del diablo son prácticamente como sigue. the two visions that people have about the devil is as follows. Por un lado, la gente tiene algún tipo de miedo malsano cuando se trata del diablo. El diablo. when it has to do with the devil, the people have this fear. Oh my God, the devil. O ven al diablo detrás de todo. Or they see the devil behind everything. Cuando piensan en el diablo, When they think on the devil, siempre les causa pavor y miedo y una reacción un poco extraña. when they think about the devil, it always causes them some type of strange, fearful, panicked reaction. Y quieren hacer exorcismo a todo y en todo el mundo. And they want to do an exorcism at everything and to everyone. Para estas personas For these people, es como si el diablo tuviera ese atributo que le pertenece solo a nuestro Dios, de la omnipresencia. Hermanos, solo Dios es omnipresente. it's as if Solo Él está en todos they're giving lados. the devil that, like this nature that only God has. Only God is omnipresent. The devil's not omnipresent. Only God is. Así es que en cierto modo podríamos decir que le dan demasiado crédito al diablo. So we can kind of say that they give too much credit to the devil. Esa es una posición, That's one position. la superstición, ¿no? Superstition.
Y por otro lado, la sustitución, And on the other hand, you have a substitution. que es cuando se burlan del diablo. That's why they make a mockery of the devil. Él no existe. Oh, he doesn't exist. Patrañas. Oh, come on. Nah. Las dos pueden ser dañinas. Both of these can be damaging. Y las dos, todos la hemos visto tal vez. Para muestra un voto. We've seen both of these positions. Permítame contarle una historia. So, allow me to share a story. Cuando estuve sirviendo al Señor en América Central, entre los indígenas de América Central, When I served the Lord in the Central America, estábamos con un pastor compartiendo. we were with a pastor and we were fellowshipping. Cuando llega una chica, una señorita, pastor, vengan, por favor, el diablo, ahí está el diablo, es el puro diablo. When this young girl comes over, she's like, Pastor, come! The devil, he's there! Entonces yo rápidamente tuve preguntas, dije, ¿ya lo conoce? ¿Ya lo vio? So I had questions. Para- She already knows him. She saw him. Para estar convencida que es él. To be so convinced that it is him. ¿Cómo sabe que es él? How does she know that it's him? ¿Cómo llegó a esta conclusión? How does she come to this conclusion? Vamos a ir a ver. Let's Porque go see. Al final no teníamos opción, quería que fuéramos. We had no option. She wanted us to go. Y el pastor también no me dejó, es el misionero, está visitando. No, vengas hermano, vamos, And pase the pastor adelante said, usted. oh, the missionary's here. He's not going to come on, let's go. Y sí, y entonces vamos un poco así, no. Vamos con el pastor. Y llegamos al lugar y dice, ahí está, atrás. And she says, we get to this place. She's like, he's there, he's back there. Entonces, usted podrá imaginar, Señor, guárdanos, Can you imagine? por what si we're es saying? cierto. Lord help us in case it's true. Y vamos, hermanos, llegamos atrás y no había nada. And we went to the back and we get there and there's nothing there. Pero luego notamos con el pastor que debido al viento había un árbol que estaba moviéndose y la sombra provocaba una imagen un poco aterradora, vamos a decir. But then we noticed the wind was blowing and there was a tree that was moving and the shadow that it was casting was a little, terrifying, a little scary. Entonces, yo no veo nada, hermano Evis, usted ve. No, yo tampoco, pastor, a Dios gracias, no. And the pastor asked me, did you see anything? No, I don't see anything, thank the Lord. La llamamos, la hacemos venir. Ven, no hay nada, sí, está. Ven, no We hay nada. ask her to come and we say, Y come aquí on, so you can estamos see. nosotros y llega. Mire, no, pues es la sombra del árbol. We say, that's the shadow of Sí, the es tree. cierto. She's like, oh, it's true. Ve, hermano, ve. See, brethren, Debemos tener cuidado de eso. we need to be careful with all Y that. sobre todo, hermano, no debes olvidar And above all things, brother, you shouldn't forget. que el que tiene el control sobre Satanás one es who has- tu Dios y The Señor. one who has control over Satan is your God. Y Él ha prometido estar contigo y no abandonarte jamás. And he has promised to be with you and never forsake you. Así es que no hay lugar para tal miedo o pavor ante Satanás. So there's no place for this fear and panic before Satan. Pero luego debes tener claro también But you should also have this clear. que Él tiene un cierto poder y autoridad. That Satan has a certain power, a certain authority. Y lo experimenté hace unos meses en Senegal. And I experienced this a few months ago in Senegal. Hermano, allá en África he visto unas cosas In Africa, I've seen these tremendas. things. Tremendous things. Y vea, You should see. había tenido un día arduo I had a long day de enseñanza con pastores y siervos de Dios. teaching with pastors and service of the Lord. Era la medianoche y me estaba preparando para dormir. It was midnight and I was getting ready to go to bed. Cuando en mi puerta, pastor, There's a knock at my door. Pastor? Pastor. sí, Yes? por favor venga. Please come. Hay una chica poseída There is a young woman who is possessed. y no nos deja dormir. And she's not allowing us to sleep. Y la hermana, la misionera, quiere que usted vaya a orar. And the missionary, the lady missionary, she wants you to come. ¿Qué decimos ahí? What do Hermana, we viera que ya es la medianoche. We say, well, it's midnight. No, pues salí Well, I went out. y vamos. Let's go. Y sí, cuando llego al lugar ya se sintió una opresión, hermano. And when I got to the place, Si you tú has could already pasado por feel algo an así, oppression. entiendes de lo que estoy hablando. And if you've gone through something like this, you understand what I've Una gone through. opresión y una presencia horrible. An oppression and a horrible presence. Y Satanás es astuto. And Satan is
astute. y trabaja por producirte miedo And he works in bringing about fear para que te amilanes y bajes la guardia so that you will cower back and you will let down your guard y pierdas la perspectiva del mundo espiritual. and that you will lose your perspective on the spiritual world. No se trata de dos poderes de la misma fuerza. It's not talking about two powers of the same might. Se trata de un poder que está abajo de este, que es superior. It's speaking about a power that's underneath this one. This one's more superior. Y llegamos y sí, la muchacha cambiaba de forma. And we got there, and the young lady, she was changing in form. And Y viene la hermana y me dice, hermano, ora y preparémonos porque esto tal vez va. No. the sister says to me, let's pray and prepare ourselves because this is going to go on for a long time. Yo mañana tengo que servir a Dios entrenando a pastores y siervos. Yo no voy a pasar la noche acá. And I said, no, tomorrow I have to train pastors and servants. I'm not going to spend the night here. Así es que llegamos con otro siervo de Dios y le decimos, te sientas en el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. And we arrived Y por and we el said- poder de Jesucristo te sientas. No por mi poder. Ya vamos a ver más adelante que no se trata que yo reprenda al diablo, porque yo no tengo el poder. Bíblicamente es Él el que tiene el poder. Es Él el que sujeta y es Él el que ordena y es Él el que obra. Amen. No debemos perder el control ni la noción de lo que nos enseña la palabra. Siempre me ha encantado una frase del pastor Benjamín. Si no está en la Biblia, no vale la pena decirlo. Tal cual. Si no está en la Biblia, no lo practicamos, no lo realizamos, no lo llevamos a cabo. Nuestro proceder en todo momento es bíblico, debe ser bíblico. Amen. And so we told her to sit, and it's not because of our power, because we understand that it's not our power, it's by the power of God, and He is the one that is able to rebuke the devil. And that's what the scripture says. Las personas estaban cerca, pero no se acercaban. People were there, but they didn't draw near to her. La cosa era real y por eso le digo, el enemigo tiene poder y es real. The thing was real, and that's why I tell you, the enemy has power, and it's real. Pero le dijimos en el nombre de Jesús, se sentó. And we said in the name of Jesus, you sit, Y empezó a querer mover, no te mueves, en el nombre de Jesús. and they sat, and they wanted to move or whatever, but they didn't. Y oramos And we prayed, y Dios obró. and God worked. Y les dije, mañana yo tengo un día arduo con siervos de Dios. And I said, tomorrow I have a long day with servants of the Lord. La razón por la cual principalmente llegué acá para entrenar a siervos de Dios. Así es que no vamos a estar aquí. Hermanos que están acá. No, vamos a dormir todos en paz en el nombre del Señor Jesucristo. And I told them Así we're es all que going to tú sleep. te sujetas en el nombre de Jesús y vamos a dormir en paz. Y tú también dormirás en paz hoy. Habló la persona y Dios la liberó. Dormimos en paz todos esa noche. And so I spoke to the young lady, and I said, you're going to sleep in peace because we all have work to do tomorrow, and so you're also going to submit and you're going to sleep in peace. Porque ese es nuestro Dios, This is our God, un Dios de poder, a God of power, un Dios soberano. a sovereign God. Pero entonces el inteligente y el entendido estará preguntándose ahora, pero ¿cómo sucede eso que Satanás tenga cierta influencia sobre nosotros o cierto poder? ¿Podría explicármelo, hermano? Veamos lo que aprendemos a la luz de la palabra. So then you might ask yourself, how is it that the devil can exert certain type of authority or power over us? So let us see what the scripture tells us. Pablo en la carta a los Efesios dice en el capítulo 6 que nuestro combate es real y que no es con poderes simples, sino con huestes, principados y da los rangos. And Paul, in the book of Ephesians, chapter 6, he tells us how our battle is not against these simple powers, but he gives us a ranking of the powers that we're battling against. Quiere decir que aunque Satanás no es omnipresente, tiene huestes y equipos, su ejército, ¿no? Que están viéndote y conocen tu debilidad y tu flaqueza. Saben dónde cojeamos. And so that means that we know that the devil is not omnipresent, but he has those that work with him. He has his organized spirits that are watching you, and they know what are your weaknesses. Así es que lo que le da cabida a Satanás, So what gives the enemy this ability, lo que le da cierta abertura en tu vida a Satanás para poder hacerte daño y atacarte aún más, what allows the enemy this opening in your life to be able to come against you and cause damage against you, es cuando bajas la guardia y cedes al pecado. is when you let down your guard and you give in to sin.
Y me gusta mucho, William Gurnall escribió un libro llamado The Christian in Complete Armor. Oh, so this author, William Garner, he wrote this book, The Christian in Complete Armor. El cristiano en su completa armadura. The Christian in the Complete Armor. En esta obra encontramos la excelente cita que leo textualmente a continuación. In this book, we find this phrase that I'm going to quote. Gurnall dice, si los hombres oyen un ruido, o las mujeres, por la noche, a veces gritan, el diablo, y corren por su vida. If people, men or women, hear a noise in the middle of the night, they say, oh, the devil, and they run for their lives. Pero llevan al diablo en su propio corazón todo el día. But they carry the devil in their own heart throughout the whole day. Porque si tienes un espíritu orgulloso, Because if you have a proud spirit, o si tienes resentimientos en tu corazón, or you have rencores, resentment in your heart, o si estás con ansiedad y no confías en Dios, and you have anxieties and you're not trusting in God, estás bajo su poder. then you are under His power. Él te está poniendo en un lugar precario. He's putting you in this precarious situation. Mis amigos, mis hermanos, My friends, dice my Gurnall, brethren, ¿por qué no mejor huyen de su orgullo gritando, el diablo, el diablo, el diablo? why not then flee from your proud spirit saying, the devil, the devil? ¿Por qué no mejor huimos de los resentimientos, rencores, amargura y el pecado? Gritando, el diablo, el diablo, el diablo. Then why don't we run away from these resentments and these wraths and these things that we have in our hearts saying, the devil, the devil? Huye del pecado con terror. You should flee from the sin with fear. Porque eso es lo que le abre la puerta a Satanás. Because that's what opens the door to Satan. ¿Qué tipo de accionar? Cuando yo digo huir, ¿a qué nos referimos? Pues hay una imagen que ustedes conocen muy bien. Los que crecieron en la iglesia la conocemos muy bien. What do I mean when I say to flee? Do you have an image of that? There's something that you all know very well. La encontramos en Génesis 39, versículo 12, cuando la mujer de Potifar se le expone y se le entrega a José. José no se queda, aquí voy a orar, Señor, ayúdame, por favor. No. We La find vida it de in oración Genesis. ya está. We find it in Genesis 39:12 when Joseph is confronted by Potiphar's wife and she's ready to surrender herself to him. He didn't just bow down and say, okay, I'm going to pray right now. Y vea, la situación fue tal que no solo se le expuso, lo quiso tomar. O sea, la situación es grave. So she not only exposed herself to him, the situation is grave. She wanted to take him. La tentación y la oportunidad de pecar llegó con todo ímpetu y fuerza hacia él. The temptation and to be able to sin, it arrived to him with all gravity. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. And she grabbed him by his garment. She says, lie with me. Vea, tentó su virilidad, su orgullo como hombre. She tempted his virility as a man. Entonces él dejó aún su ropa en las manos de ella y huyó y salió. And he left his garments in her hand, and he fled and he ran outside. Pues la expresión hebrea que se nos ha sido traducida como huir es el equivalente a la misma expresión que usa el apóstol Pablo cuando en 2 de Timoteo 2, versículo 22, le dice a su discípulo Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. So this Hebrew translation of being able to flee, we find it also in 2 Timothy chapter 2, verse 22, when the apostle is saying you need to flee from all these types of sins. Hermano, lo que no abrirá la puerta a Satanás es tu cuidado espiritual, es estar alerta y evitar huir de eso que te va a hacer ser presa de él. So what's going to help you to not open these doors to the enemy is to be able to flee and not allow yourself to be put in these positions where you're going to fall prey to him. Un hermano luchaba con la pornografía y se dio cuenta que el elemento que le hacía caer con frecuencia en ese pecado era su teléfono inteligente. So this brother was struggling with pornography, and he found that one of the elements that was causing him to fall back on this was his smartphone.
Así es que tomó la decisión radical de no tener más teléfono digital inteligente y consiguió uno de botones. And so he decided he No would le not importa have. que se burlen, no le importa que puedan pensar, el teléfono, él quiere ser fiel a Dios. Yeah, so he decided he would not longer have a smartphone. He got himself a little push button phone. He didn't care if people were joking around and saying, "Oh, look at his phone." He wanted to be faithful to the Lord. Y ahí una de las maneras de cómo podemos resistir al diablo. Cuando Pedro dice resistan al diablo, es huir del pecado, evitar el pecado, evitar el orgullo, esa situación en la que a veces nos trae el letargo espiritual. Yo me las puedo, yo conozco una buena teología, yo leo la Biblia, yo sé, no, estoy bien, no necesito orar, no, hermano, no. It's one of the ways that we are able to flee is to be able to flee from the sins and not allow ourselves to fall prey into it, not think that, oh, I got this, I already know, I know theology, I know, I'm not going to fall into that. No, we shouldn't have that thought. Aún un hombre tan santo como Pablo humildemente reconocí, decía, miserable de mí que soy pecador. Even Paul himself, who recognized himself, said, miserable am I am a sinful man. Así es que debemos huir, pero entonces So we tú should flee. podrías decir, ¿y cuál es la otra manera? Hay otra manera para resistir al diablo, hay otra manera para evitar los embates del diablo, y sí la hay. And so you might ask, is there another way to resist the devil, to resist the trickeries of the enemy? And yes, there is. Y es manteniendo una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. And it's maintaining an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. Porque como dije, hermanos, la Biblia no da autoridad a los cristianos. No la encontramos para reprender al diablo por sí mismos. No la encontramos. As I said before, the Bible doesn't give the Christian the authority to be able to rebuke the devil. We don't find that, to rebuke the devil themselves. Lo único que encontramos de manera clara es resistirlo. The thing that we find clearly is that we resist him. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistiendo. In James it says that we have to submit unto the Lord and resist the devil. We have to resist him. Zacarías 3:2 dice que es el Señor quien reprende a Satanás. Zechariah 3:2 says it is the Lord who rebukes Satan. Incluso el ángel Miguel, incluso él, que es presentado en la Biblia como uno de los poderosos, de los fieles siervos de Dios, incluso él, según la carta escrita por Judas, en el versículo 9, aún Gabriel dijo, el Señor te reprenda, Satanás. So even Michael, the angel Michael, in Jude verse 9, it says that he even says, the Lord will rebuke you. Así es que, hermanos, en respuesta a los ataques de Satanás, So brethren, in response to the attacks from Satan, un cristiano debe apelar a Cristo. a Christian should cry out to Christ. En lugar de enfocarnos en derrotar al diablo, In place of trying to focus on defeating the devil, debemos concentrarnos en seguir a Cristo. we should concentrate on serving Christ. Porque es Él el que lo ha vencido. Es Él el que lo sometió en la cruz del Calvario. But it is him who has defeated him. It was he who overcame him on the cross in Calvary. Tal como lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y debemos entonces, siguiéndolo a Él, buscándolo a Él, obedeciéndolo a Él, maravillándonos con Él, viviendo con Él, manteniéndonos con Él, es que aprendemos a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas y de esa manera derrotamos al diablo, huye de nosotros. As it says in Hebrews 12:2, we learn to trust in him and live with him and abide in him. That's the only way that we're able to overcome the enemy and stand fast against him and be able to resist him. Así es que es el otro principio que debemos tomar esta mañana de lo que Pedro nos dice cuando habla de mantenernos firmes y fuertes en nuestra fe. Se refiere a mantener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. This is the other principle that we should be able to gain from what Peter is telling us, that we may steadfast in our faith, is to maintain that intimate relationship with the Lord. Es lo que Juan 15:5 nos muestra.
It's what John 15:5 shows us. Vea lo que dice, ¿lo pueden proyectar? El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mire, hermano, mire esto, porque separados de mí nada podéis hacer. It says Tú no here, puedes resistir al diablo por ti mismo. Tú no puedes mantenerte firme en tu fe por ti mismo. Tú no puedes hacer maravillas por ti mismo. Tú puedes mantenerte firme en el Señor por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amen. It says in John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much more fruit. For without me, you can do nothing. You can't steadfast in the Lord on your own account. You can't overcome on your own. You can only do it by the grace of God. Eso significa, hermanos, permanecer en Cristo. Significa cultivar y mantener un contacto estrecho, constante con Él, reflejando la perfecta relación de amor, armonía e intimidad que siempre ha existido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. To abide in him is to be able to cultivate this type of relationship, this intimacy that has always existed between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esta relación permanente garantiza que no se interrumpa el suministro de gracia divina que se nos ha dado. This a permanent relationship will not allow that this grace will be will not stop flowing within us. Y eso es esencial para una vida cristiana sana y fructífera. And this is essential for a Christian life that is healed and effective. El sarmiento no tiene recursos propios para producir uvas. So the branches don't have the ability to produce grapes on their own. Depende de la savia de la vid. It depends on the sap from the vine. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual, hermanos. The same thing happens with our spiritual life, brethren. El poder, la power, sabiduría, the wisdom, la inteligencia, the intelligence, la fuerza, the strength. viene de It Él, all viene comes from de him. Él, It all y comes solo from de him. Él. And only from him. Es por ello que necesitas estar con Él. And that's why you need to be with him. Este vínculo permanente con la vida entonces requiere indudablemente de las siguientes disciplinas espirituales. So this constant relationship with the vine requires this discipline, La oración constante, constant prayer en comunidad y de manera individual. in community and also individually. Porque Pablo lo dijo en Colosenses 4:2. Dice Pablo, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Paul says in Colossians 4:2, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Hermano, estamos en tiempos en los que los cristianos no tenemos reparo ni problema alguno para ver una serie hasta las 3 de la mañana, pero nos cuesta llegar a las 3 de la mañana en intimidad con ese que dio su vida por nosotros, con ese que nos ha perdonado, con ese que nos tiene paciencia, con ese que tiene misericordia, nos ve siempre con ojos de amor y que quiere tener intimidad con nosotros. Brethren, we are in a time where it's nothing unreal to see Christians just watching a series until 3 in the morning, but we cannot get on our knees at 3 in the morning to be able to enter into that intimacy with the one who gave himself for us. Pero ¿sabe por qué es eso, hermano? Porque hemos visto la oración solo como un deber, solo como algo que debemos hacer. Pero en sí, hermano, en sí la oración es un privilegio el que tienes. Es un privilegio el que tenemos. ¿Te imaginas? El creador del universo, ese Dios portentoso, maravilloso, quiere tener intimidad contigo y está ahí para oírte. Está atento a ti. Es un privilegio. It is a privilege to be able to pray because the Almighty God, can you imagine? He wants to be able to have that intimacy with you. He wants to hear you. Y por eso Satanás te pone sueño cuando te levantas a orar. Esta mañana me levanté y caí de rodillas.
Y tenía que luché, porque es un privilegio hablar con Él. That's why the enemy makes you sleepy when you want to pray. This morning I got up and I was falling asleep, but I had to struggle, but it's a privilege to be able to pray. Y yo no sé tú, pero yo me motivo, me siento dichoso cuando veo Apocalipsis 8, esa magnífica imagen donde el Todopoderoso, sentado en su trono, recibiendo adoración, alabanza, todos los seres celestes alabándolo, adorándolo, admirándolo, y de pronto silencio todo. Y hay un silencio. ¿Y por qué llega ese silencio? Porque las oraciones de los santos llegan. That's right. ¿Te imaginas? My God. Y tú creyendo que tu oración no tiene valor. Y tú yo creyendo a veces que Él no oye, Él oye. Él está ahí. Él quiere tener comunión con nosotros. Praise God. Praise God. He's there. He wants to have communion with us. ¿Cómo es posible que interrumpe ese momento de oración, ese momento de adoración, ese momento de admiración? Es interrumpido porque Él quiere recibir esas oraciones. Y no sé si has visto que es en respuesta a esas oraciones que ¡boom!, viene su obra poderosa sobre la tierra. In Revelation 8, you can see that there is this pause from all the worship that's taking place, that all that are there present, all of a sudden there's this silence, and it's because the prayers of the saints are coming in, and then you can see that all of a sudden the mighty power of God goes into work. Y hermano, tal vez tú puedes estar pensando, pero a veces cuando oro no siento aleluya. ¿Te imaginas la recompensa que te dará? Porque aun cuando no lo sentías, permaneciste fiel buscando su presencia. And you might ask yourself, well, I pray sometimes and I don't feel anything, but can you imagine the reward when even though you didn't feel anything, you were able to maintain yourself there praying? Hermano, si algo tiene nuestro Dios es que es justo. If something that our God has, He is just. Y Él cumple sus promesas. And He fulfills His promises. Y Él dice que si lo buscamos, And He says that if we seek Él Him, está ahí. He is there. No pienses ni le creas a Satanás que Dios no te oye. Don't believe the devil that God doesn't hear you. No dejes que la culpabilidad que sientes a veces te impida de caer de rodillas ante Él. Porque Él ya te conoce, ya sabe que ibas a fallar y aún así quiere recibirte. Acercaos pues, dice su palabra. Don't allow the guilty feeling to hinder you from being able to draw near to Him. He says, come near to me. Hermano, mira la oración, por favor, como un privilegio. Please, brother, let's look at prayer as a privilege. Yo recuerdo, estaba George Mueller en su momento de oración, de rodillas, esa vida intensa de oración que le caracterizaba, cuando la reina de Inglaterra dispone ir a visitarlo. I remember George Muller when he's in that life of prayer that he has, when the Queen of England decides to go visit. Y llega, y los que trabajaban con él, los que vivían con él, sabían que ese momento era sagrado. Nadie debía interrumpir, nadie debía molestar. And those that worked with him, they knew that when he was in his time of prayer, no one should interrupt him. No one should go in there and interrupt him. Pero era la reina But it was the Queen, de Inglaterra. the Queen of England. Así es que ellos, los que trabajaban con él, dispusieron, pues haremos una excepción. So those that worked with him, they said, well, then we'll make an exception. Y ya, George, I'm sorry, lo sentimos, pero la reina de Inglaterra está allí. And they knocked on his door and they said, George, we're sorry to interrupt you, but the Queen of England is here. Quiere verte, quiere hablar contigo. She wants to see you. She wants to speak with you. Y George, And George, díganle a la reina he says, tell the Queen que estoy hablando con el rey. that I am de speaking reyes. to the King. My God. La oración es un privilegio que se nos dio, hermanos. Prayer is a privilege that was given to us, brethren. Es ese encuentro maravilloso en el que un simple mortal It's this wonderful encounter where a simple mortal, tiene acceso a la inmortalidad.
You have access to immortality. y a ese poder precioso y a ese corazón tierno y caritativo y lleno de amor para atender a un hijo o a una hija que le busca a pesar de que reconoce que tal vez le ha ofendido. You have access to that heart, that charitable heart, to this Almighty God, and the person recognizes that even though they've offended him, they have access to him. Dios te quiere encontrar en la intimidad. God wants to encounter you in intimacy. Dios tiene misterios por revelarte. God has mysteries that he wants to reveal to you. Dios quiere dejarte ver su poder y su gracia. God wants to allow you to see his power and his grace. Todos los avivamientos, los grandes avivamientos de la historia han tenido eso en común. Hombres y mujeres con sed de encontrarse con ese Dios maravilloso. All the great revivals of history, they have this in common. Men and women who have wanted to have a sincere encounter with God. La oración es un privilegio. Prayer is a privilege. Gracias, pastor. Y Satanás ve a un cristiano y a una cristiana caer de rodillas y tiembla. And Satan sees a man or a woman who's a Christian fall on their knees, and he trembles. ¿Sabes por qué, hermano? You know why, brethren? Porque él sabe quién es Dios. Because he knows who God is. My God. Él no miente. He doesn't lie. Y él ha dicho que orará. And he has said that he will pray. Es que cuando Satanás ve que un cristiano cae de rodillas, So when Satan sees a Christian falling on their knees, he trembles. porque conoce bien quién es Dios. Because he knows very well who God is. La oración es un privilegio, Prayer is a privilege. lo que te ayudará a mantenerte firme en tu fe. It will help you stand firm in your faith. Es esa bendita disciplina de la oración. It's that discipline, that blessed discipline of prayer. La otra disciplina, no sé cuánto tiempo tengo. The other Perdónenme. discipline is Ya estoy llegando, perdón. Hasta la medianoche, dice el pastor. Amén. La otra disciplina, hermanos, the other discipline, brethren. obviamente, es la palabra de Dios. Obviously, it's the word of God. Y el mismo Pedro lo entendió. Por eso en el capítulo 2 de esta primera letra que envió a los cristianos que se encontraban en Asia Menor, les dice en el capítulo 2, versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan, y me gusta la nueva traducción viviente, dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. 1 Peter 2:2 is Peter's writing to this church in Asia Minor, and he says, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. And in the newer version, it says you should cry out for this milk. El George Mueller, de quien hablé hace un momento, George Muller, who I spoke about, se dice que al final de su vida había leído más de 200 veces la Biblia entera. it says that at the end of his life, it says that he had read the Bible more than 200 times. Y la mayor parte del tiempo de esa lectura la hizo de rodillas. Él sabía quién la había dado. And the majority of the time, he read it while he was on his knees. He knew who had given it. ¿Quieres ser sabio? You want to be wise? ¿Quieres tener ese espíritu sobrio, lúcido del que habla Pedro? You wanna have this Ve a sober- la palabra de Dios. You want to have that sober spirit that Peter's speaking about? Then read the Word of God. Vive en la palabra de Dios. Then live the Word of God. Respira la palabra de Dios. Then breathe the Word of God. Añora la palabra de Dios. Desire the Word of God. Y vive con la palabra de Dios. And live with the Word of God. Apréciala más que tu coche, apréciala más que tu casa, Love it more than your house apréciala and your más car. que cualquier cosa de este mundo Love it y more than verás anything in this cómo world. la gloria de Dios And you será will manifiesta see how the en tu glory vida. of God will be manifested in your life. Apréciala como el tesoro que es, tal como una niña que tenía 8 años, había crecido
con esa palabra. Sus padres le leían la palabra, sus padres le presentaban la palabra y empezó a verla como un tesoro, como el tesoro dado por Dios. As this young girl, she was 8 years old, she started to hear the word of God by her parents were reading it to her, and she started to see that the word of God was a treasure. Eso sucedió en China y había persecución y estaban en una iglesia clandestina una noche cuando entró el ejército comunista y dice, todos son cristianos, el que escupa este libro se va tranquilo esta noche de acá. And on an evening, they were in a hidden church, and all of a sudden the communist army entered, and they said, whoever spits on this book will be able to leave freely. El que no lo haga hoy morirá. Whoever doesn't do it, then today they will die. Y arrebató la Biblia del que estaba presidiendo y la tiró al piso. And he took Y the dice, Bible "Tú and tossed it on the floor and said, come over here. empiezas. So you start. Y no juzgo a esos hermanos, nunca he estado en una tal situación. Pero por eso es que Pedro dice que estemos alertas, vigilantes. Pero no sabemos qué nos depara de aquí a mañana. And I don't judge them, these brethren. I've never Y found myself in hermanos, this situation. si la prueba nos encuentra con la guardia baja, caemos. But that's why Paul says you have to be alert and vigilant, because you have to be with your guard up. Pues esta persona pasó y escupió la Biblia So this person came over and they spit on the y Bible, salió del recinto. and they were able to leave. Cuando la niña de 8 años vio eso, corrió. No, y la levantó y la limpió. Es la palabra de Dios. And this 8-year-old girl saw that, and she picked up the Bible. She says, no, this is the word of God. Es nuestro tesoro. This is our treasure. Yo le pido perdón a Dios porque mientras estoy compartiendo esto también yo me doy cuenta que yo necesito tener ese amor. Tú necesitas tener ese amor por la palabra de Dios. We all need to have this love for the word of God. Que Dios nos ayude a amar su palabra porque es lo que nos va a dar vida, lo que nos va a sostener, lo que nos va a guiar, lo que nos va a permitir ver la gloria de Dios. It is the one that gives us life. It sustains us. It is the one that will allow us to see the glory of God. La última disciplina que hemos descuidado The last discipline that we have neglected. en el siglo IV In the fourth, era recurrente, en el tercero también y en el 2 lo encontramos también de manera constante. we see this throughout the ages. Y es la meditación de esta palabra y la meditación de las obras de Dios, la meditación en la presencia de Dios. No me estoy refiriendo a una meditación como esas de las prácticas budistas o de otros cultos religiosos ahora. No, por favor no me malinterpretes. It is the meditation that we have to the word, to the meditation or meditating on the things of God. And I'm not speaking about the meditation that you hear about in these different religious things now. Don't misunderstand me. Me refiero a ese tiempo que tú dedicas para contemplar la belleza de Dios en tu vida, It's that time that you take to be able to contemplate the beauty of God in your own life. en la historia de la iglesia, de esta y de la iglesia en general. Hermano, cuando tú te detienes un momento, te sientas, no sé, en un momento, en un lugar privado y estás y con la palabra de Dios y empiezas a pensar en cuánto Él te ha perdonado. When you're able to stop in a different place and you just sit down and you're able to sit there and meditate and think about how much He has forgiven you En cómo Él te ha tenido paciencia, and how patient He has been with you, en la belleza del sacrificio de Jesucristo. and the beauty of the sacrifice of Jesus Christ. Yo no sé para ti, pero para mí es imposible no conmoverme hasta las lágrimas. I don't know about you, but for me it's impossible not to be moved to tears. El justo por el pecador, dice la palabra, The word says se the justice hizo of the sinner. pecado siendo inocente, puro y santo. He became sin, being innocent and pure. Necesitamos eso que el salmista dijo en el Salmo 16, versículos 7 al 8. Él dice, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. Y vea qué interesante lo que dice.
no seré sacudido. ¿Ve? It says in Psalms, Porque Él está aquí a mi lado. it says in Psalm 16, verses 7 and 8. It says, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. In verse 8, it says, I have set the Lord always before me because he is my right hand, and I shall not be moved. Pero cuando meditas en esta santa y bendita palabra, vea lo que dice el Salmo 119, versículo 11. When you meditate on this beautiful and holy word, look at what it says in Psalm 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Cuando meditamos en su palabra, la atesoramos en nuestro corazón, somos advertidos de la tentación, del pecado, y estamos alertas y firmes en nuestra fe. When we hide this word or we treasure it in our hearts, then we are then able to stand alert and be vigilant against the temptation and against these things that come against us to sin. Así es que, hermano, sobre toda cosa, yo quiero animarte hoy a que dediquemos más tiempo a meditar en la belleza, el esplendor y la grandeza de la obra de Cristo a nuestro favor. So, brethren, today I want to be able to encourage you to be able to meditate and contemplate on the beauty and the splendor and the greatness of the works of the Lord. Hace poco estábamos cantando que Él es nuestra plenitud. ¿De verdad es nuestra plenitud? We were just singing a little while ago, He is our fullness. Is He truly our fullness? Hace poco estábamos cantando que no decíamos nada más que a Él. ¿De verdad es eso? We were singing, we desire nothing else but Him. Is that true? Si perdieras tu casa, si perdieras a tu familia, ¿lo desearías también? If you lost your house, if you lost your family, would you desire Him as well? En su excelente libro sobre la supremacía del Evangelio y de Cristo, John Piper decía, si tú aún sigues añorando estar con Cristo, sabiendo que nadie de tus amigos, nadie, imaginemos, dice él, que nadie de tus amigos, nadie de tu familia, nadie de lo que amas, los que amas, estarían en el cielo. ¿Desearías aún estar con Él? This author asked a question, would you still desire to be with Him if no one that you knew, none of your family, none of your friends, no one was going to be with you in heaven? Would you still desire to be with Him? Alguien después que falleció un ser querido decía, ahora tengo una razón para ir al cielo. Hermanos, yo aún si mis padres no estuvieran allá, yo desearía estar con Cristo. Someone after they lost a loved one said, now I have a reason to go to heaven. Brethren, even after my parents, if they weren't in heaven, I would still desire to be with the Lord in Cuando heaven. Jesucristo es nuestra plenitud, cuando Dios es lo que más añoramos y decíamos, nuestra vida realmente cambia. When the Lord is our fullness and the Lord is the one that we truly desire, then our life will change. Cuando llegan las pruebas, las asimilamos de manera diferente. When trials come, then we will assimilate them differently. Paul Tripp, en una de sus obras dijo, si no alimentas tu alma con la presencia, la promesa y la provisión de Cristo, pedirás a las personas, las situaciones y las cosas que te rodean que sean el Mesías que nunca podrán ser. Porque solo Cristo puede llenar tu vida y solo Él cambia y solo Él redime y solo Él ama en plenitud y solo Él merece gloria y honra. Praise God. He's the only one that can redeem. He's the only one that can change your life. Praise God. La oración, la lectura de la palabra de Dios, Prayer and the reading of the Word of God. la meditación de esa santa y bendita palabra The meditation of that holy and blessed Word es lo que permite cumplir eso que Pedro dice, estad firmes en la fe. that will help you to fulfill that which Peter says, steadfast in faith. La firmeza en la fe es la unión con Cristo Jesús. Steadfast in faith is that union with Christ. Oramos. Let us pray.
brethren, si no hemos estado alertas hasta hoy, if we haven't been alert up until now, como le pasó a Pedro en su momento. as it happened to Peter at his time, La Biblia dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, que es Cristo Jesús. the Bible says we have an advocate with Christ Jesus, Y podemos venir a Él and we can come to him para ser perdonados, redimidos y restaurados. to be forgiven, redeemed, and restored. Aquellos que sientan esa necesidad, Those who feel that need, por favor, no dejes que Satanás meta culpa y bloquee tu mente, don't allow Satan to bring forth guilt and block your mind, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y pleno y completo para redimir hasta el más vil de los pecadores. because the sacrifice of Jesus is all whole and whole to redeem and save any type of sin. Padre Santo, Padre amado, te ruego que nos ayudes a estar alertas. El fin se acerca y nuestro enemigo es real, pero poderoso es Dios, quien nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha amado con amor eterno. Así es que, Padre Santo, te ruego que tu Espíritu Santo haga una obra especial en nuestras vidas y nos ayude a mantenernos alertas y con espíritu sobrio, con mente lúcida, para habitar en tu presencia, para meditar tu palabra y añorarla como un niño añora la leche de su madre. Padre amado, danos hambre y sed de justicia, porque tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Gloria a ti, bendito Señor. Gloria a ti. Ayúdanos, por favor, a mantenernos alertas, vigilantes, para gloria y honra de tu nombre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.